Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer para mí nuevamente darte una cordial bienvenida a este canal. Gracias por abrir este video. Te pido de favor, si es la primera vez que abriste este canal, llegaste a este video buscando allí videos en tu dispositivo, que te suscribas al canal y que también puedas compartir, por favor, el video con tus amigos y familiares. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Pero antes de ir al texto bíblico, te voy a pedir de favor que inclines tu cabeza para que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos colocamos en tus manos. Al abrir tu palabra te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender correctamente tu palabra, para poder comprender correctamente el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, por favor, en el estudio. Ayúdanos a entender, a aplicarlo a nuestra vida y a compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar otro interesante tema. El título del estudio de hoy es Jesús entre los candeleros. Jesús entre los candeleros. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis es muy interesante estudiarlo. Y esos son los temas que hemos estado estudiando, que hemos estado mirando a través de estos videos. Son extraídos los estudios del libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así la Biblia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabes? En el tema anterior encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos. Lo encontramos ahí que estaba preso. Lo encontramos ahí como reo del Imperio Romano. La razón por la cual el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos era porque era un discípulo de Jesús, porque había testificado de la palabra de Dios y testificaba de Jesús, hablaba de Jesús. Ese era su delito del apóstol Juan. Lo encontramos en la isla de Patmos, ya un anciano, más de 90 años, y allí se encuentra el apóstol. El Imperio Romano lo llevó a la isla de Patmos con el propósito de que las personas se olvidaran del apóstol, con el propósito de que ya no llegara el mensaje del apóstol, porque su mensaje era poderoso como testigo vivo de Jesús. ¿Sabes? El apóstol Juan, con toda seguridad, que estaba sufriendo como esclavo, como reo, y allá en la isla de Patmos. A veces cuando nos llega el dolor, nosotros corremos el peligro de pensar que fue por mi mal comportamiento y que Dios me está castigando. Muchas veces así pensamos, pero no es así. Si podemos ver, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba sufriendo, y las cosas las había hecho bien. Su delito era solamente predicar de la palabra de Dios y testificar de Jesús. Por lo tanto, si estás pasando por un mal momento, si estás pasando por una crisis, por un problema, por alguna enfermedad, no creas que es porque Dios te ha castigado. No creas que es porque Dios te ha abandonado. No, desde la entrada del pecado a este mundo, al entrar el pecado entró la enfermedad, entró la muerte, entró el sufrimiento y el dolor. Y el dolor y el sufrimiento no viene solamente para las personas que se portan mal. Viene para las personas también que se portan bien. Aún las personas más cercanas de Dios, a veces llega el momento que enferman y también mueren. Por lo tanto, si estás sufriendo por algún problema, por alguna dificultad, no creas que el Señor te ha abandonado. El Señor está al pendiente de ti, porque mira lo que dice el versículo.
Dice el texto que leímos, dice que se volvió Juan para ver la voz que hablaba con él. Dice que cuando se dio la vuelta Juan, vio 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es el mismo Jesús. ¿Sabes? Juan había visto a Jesús en el Getsemaní aquel jueves. Lo había visto tan triste, tan preocupado, que en su rostro corría el sudor, y con el sudor gotas también de sangre, de su preocupación y de la tristeza de Jesús. A otro día, el viernes, había visto Juan a Jesús colgado desnudo en la cruz del Calvario, muriendo por tus faltas y las mías. Había visto un cuerpo latigado, había visto un cuerpo destrozado, había visto a Jesús coronado de espinas. Más tarde lo vio resucitado. La última vez que Juan vio a Jesús fue aquel día cuando los llamó al lugar donde Jesús los llevó para que ascendiera al cielo. ¿Sabes? Esas eran las imágenes que Juan tenía de Jesús. Pero ahora se le presenta el Hijo del Hombre en esta escena, de una forma muy distinta y muy diferente. Dice que vio a Jesús, vio al Hijo del Hombre, y dice que estaba vestido de una ropa blanca que llegaba hasta los pies y ceñido por su pecho con un cinto de oro. Es interesante. El texto sigue diciendo en Apocalipsis 1, 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Qué diferencia! Ahora se le presenta el Señor Jesús a Juan de una forma muy distinta como lo había visto antes. Dice que sus cabellos eran blancos como lana, como nieve. Juan no encuentra palabras para describir lo que estaba mirando. No encuentra palabras exactas para describir cómo estaba en su visión mirando al Señor Jesús. Sus ojos dice que eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Qué diferencia! Ahora el Señor Jesús se le presenta en todo su esplendor, en toda su gloria al apóstol Juan. Y dice el texto que su voz era como estruendo de muchas aguas. Una diferencia grande. Pero es interesante cómo sigue la Biblia diciendo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Dice Apocalipsis 1:16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca dice que salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús se le presenta ahora al apóstol Juan en toda su gloria, como es Jesús ahora y como ha sido siempre, parte de la deidad, parte de la divinidad. Se le presenta al apóstol Juan. Dice el texto que de su boca, en la visión de Juan, ve que salía una espada aguda de 2 filos. El Apocalipsis tiene muchos símbolos. No solo el Apocalipsis, toda la Biblia, pero especialmente el Apocalipsis es un libro simbólico. Nos habla en muchos textos, nos habla en símbolos. Ahora, ¿quién explica los símbolos? Los símbolos los explica la misma Biblia. Por ejemplo, la espada que sale de la boca de Jesús
En Efesios 6:17 dice la Biblia así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que en realidad lo que sale de la boca de Jesús, en realidad lo que sale de la boca de Dios, de la boca del Hijo del Hombre, es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes? La espada, los soldados en aquel tiempo la usaban para defenderse. Era el arma que usaban para herir al enemigo. Pero la palabra de Dios, a nosotros, cuando la aceptamos, nos sirve para cortar el pecado de nosotros. Por ejemplo, cuando un doctor usa el bisturí, la navaja que usa el médico para cortar alguna herida del enfermo, la palabra de Dios es como una espada que corta. Cuando la leemos, nos damos cuenta en lo que estamos mal, y a través del Espíritu Santo el Señor nos ayuda para dejar lo que nos está llevando al pecado, lo que nos está llevando a la muerte, lo que nos está llevando al sufrimiento y el dolor. Lo que vio Juan que salía de Jesús era la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 17 y 18 sigue diciendo la Biblia así: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes? Juan dice que cuando vio al Hijo del Hombre en toda su majestad, cayó como muerto a sus pies. En la palabra de Dios encontramos escenas de que cuando un profeta, cuando un ser humano se encuentra con Dios, muchas veces pierde la fuerza física. El profeta Isaías, cuando tuvo un encuentro personal con Dios, dice que era hombre muerto porque sus ojos habían visto a Dios. En otra parte, el profeta Daniel también tiene otro encuentro con el Señor Jesús, con la divinidad, y también dice que perdió la fuerza y también cayó. Pero dice el texto que el Hijo del Hombre, Jesús, dice, él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no temas. O sea que cuando el Señor Jesús vio que Juan se debilitó, lo toca y le da fuerza sobrenatural para que Juan pudiera resistir y entender, escuchar el mensaje que Jesús le quería dar. El mensaje que Jesús tenía para él. Para que Juan pudiera entender, pudiera escuchar y pudiera también escribir lo que iba a escribir en el libro de Apocalipsis. ¿Sabes? Esto a mí me da ánimo y esperanza. A pesar de que el apóstol Juan ya era un anciano, casi de 100 años. ¿Cómo te imaginas un anciano como esclavo? Un anciano como reo, mal comido, maltratado. Para muchas personas quizás ya no tenía valor, pero para Cristo Jesús tenía el suficiente valor que Jesús le da a cada hijo de él. Y ahí mismo, donde para los hombres, especialmente para el Imperio Romano, era un reo más y pensaban que allí iba a terminar el apóstol Juan y que iba a caer como una caña vieja, ahí se le presenta el Señor Jesús en toda su gloria para darle el mensaje del libro de Apocalipsis, para darle un mensaje maravilloso, un mensaje amplio, un mensaje profético, el cual iba a abarcar desde los días de Juan hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo y la restauración de la tierra nueva. ¿No es maravilloso el Señor?
Si estás pasando por un mal momento, no pienses que Dios te ha abandonado. Si eres una persona de edad avanzada, no pienses que el Señor te ha abandonado. Él no nos abandona. Si estás enfermo por alguna situación, por alguna enfermedad, si estás pasando por un mal momento, no pienses que el Señor Jesús te ha abandonado. Él está al pendiente de ti y está al pendiente de cada uno de nosotros como lo estaba del apóstol Juan. Él siempre está a nuestro lado. Él siempre está al pendiente de su pueblo. Siempre está al pendiente del ser humano. Ahora mismo, por lo que estamos pasando en el mundo, corremos el peligro de pensar que Dios ha abandonado este mundo. Corremos el peligro de pensar que Dios ha abandonado al ser humano. Pero no, Dios no nos ha abandonado. Dios está al pendiente de nosotros. El Señor Jesús vino a morir por nosotros y con el propósito de salvar a este mundo. Y no lo va a dejar perecer. Como no dejó a San Juan, se le presentó a Juan para darle un mensaje especial para nuestros días. Tocó al apóstol, lo fortaleció y dice que le dijo: no temas. El temor, querido amigo, nos frustra. El temor nos impide avanzar. El temor detiene a las personas. El temor paraliza. Pero Jesús le dice a Juan: no temas. Y ese no temas es también para ti, es también para mí. Vayamos a los pies de Jesús, caigamos a los pies de Jesús, aceptémoslo como Salvador personal y como amigo. Démosle la mano y avancemos paso a paso a donde Él quiere llevarnos. Y Él, a través de su Espíritu Santo, nos dará valor para cruzar cualquier problema y dificultad en nuestra vida. El Señor Jesús se identifica con Juan un poco. Dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el que se le apareció a Moisés. Yo soy el que se le apareció a Daniel. Yo soy el que se le apareció al profeta Isaías. Yo soy el mismo que murió en la cruz del Calvario. Yo soy el que estuve en Getsemaní sudando gotas de sangre. Yo soy Dios. He sido desde la eternidad Dios. Lo soy y lo seré para siempre. El que vivo y estuve muerto, dice el versículo. O sea, está diciendo: yo conozco tu situación. Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé tu sufrimiento, pero no tengas miedo. Sigue adelante. Confía en mí. Yo ya estuve como pasando momentos difíciles. Como ser humano te entiendo y como Dios también te entiendo, le estaba diciendo Jesús al apóstol Juan. Yo ya estuve muerto, pero ahora vivo y vivo por la eternidad. En otras palabras, yo ya morí, pero ya resucité y estoy vivo y tengo vida en mí mismo. Sigue diciendo el texto: y vivo por los siglos de los siglos. O sea, el Señor Jesús, la vida que tiene en sí mismo, es la vida que va a vivir por toda la eternidad. Y esa es la vida que quiere compartir contigo y conmigo. Esa es la vida que quiere compartir con el ser humano. Cuando yo te invito que vayamos a Jesús, cuando yo te invito que aceptemos a Jesús, no te estoy invitando a hacer un mal. No te estoy invitando a algún lugar para que te vaya mal. Te estoy invitando que vayamos a la vida, que aceptemos la vida, que aceptemos la paz, que aceptemos la felicidad que solamente Jesús puede darnos en estos momentos de dificultad y difíciles en los que estamos pasando. ¿Sabes? Termina el texto diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice Jesús: yo tengo la llave de la muerte y tengo la llave de la tumba. O sea, si por algún momento estás pasando por una dificultad, por alguna enfermedad,
confía en Jesús. Así como Jesús resucitó, Él nos garantiza la resurrección, porque Él tiene la llave de la muerte y Él tiene la llave del sepulcro. No piensa dejar a su pueblo en el polvo por toda la eternidad. No piensa dejar a su hijo, a su hija en la prisión de la muerte para siempre, en la prisión de la tumba por toda la eternidad. Jesús tiene planes de resucitar a su pueblo, de levantar a sus hijos, de darles vida eterna, porque en Él existe la vida. ¿Sabes? Tiene las llaves también del sepulcro, dice el texto. En el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Le da una orden al apóstol Juan. Escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que ya viste. Escribe las cosas que son y las que serán después de estas. ¿Sabes? Y el apóstol Juan, obediente, escribió las cosas que eran, las que ya habían pasado y las que todavía no llegaban a pasar. O sea, las cosas futuras, las profecías. Y de esa forma nos escribió el libro de Apocalipsis, para que el pueblo de Dios estuviese enterado siempre de lo que estaba pasando y por qué y qué estaba por pasar. Si continuamos juntos estudiando el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando ahora, por qué está pasando y qué está por suceder. Gracias a la obediencia del apóstol Juan, que escribió y registró lo que Jesús le dijo. Gracias a Cristo Jesús, que se apareció en la isla de Patmos para dejarle al apóstol Juan el libro de Apocalipsis, que le podríamos llamar el cuarto evangelio o el otro evangelio de San Juan. ¿Sabes? En el versículo 20 de Apocalipsis 1 dice el texto así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí el Señor Jesús explica el símbolo. Los candeleros nos dan la idea y nos recuerdan al candelero en el santuario terrenal, donde el sacerdote se paseaba día tras día para ver si alguna lámpara se apagaba, para encender las lámparas, para que mantuviera el sacerdote las lámparas encendidas, para que tuviera cuidado de las lámparas. ¿Sabes? Dice el Señor Jesús que los candeleros que vio el apóstol Juan en la visión son las 7 iglesias. Primeramente se está refiriendo a las iglesias de Asia Menor, a las cuales se les dirige literalmente el libro de Apocalipsis. Pero también el mensaje es para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. O sea que cuando dice las 7 iglesias, cuando dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias, está hablando de la iglesia de Dios a lo largo de todos los siglos. Y el mismo Jesús se pasea entre ellas. Pero sabes, la iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas, el pueblo de Dios. Por lo tanto, Jesús se pasea entre su pueblo. Jesús se pasea entre su iglesia. Jesús está cerca de ti con el propósito de ayudarte, con el propósito de levantarte, no de condenarte, no de abandonarte, sino de levantarte cuando caes y ayudarte para que brilles en este mundo lleno de oscuridad. ¿Sabes? Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que las 7 estrellas que vio el apóstol Juan en su visión son los ángeles. Un ángel es un mensajero. Un ángel es un mensajero. Por lo tanto, aquí está hablando
de los líderes de las iglesias, de los pastores de las iglesias. O sea, el Señor Jesús espera que los pastores de las iglesias, los ancianos de las iglesias, los líderes de las iglesias sean mensajeros de Él. Y dice que los mantiene, los sostiene en su mano derecha, al cuidado de Él, para que ninguno caiga, para que ninguno fracase, para que cumplan su voluntad como Él se los ha pedido a cada persona encargada de alguna iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Si tú tienes algún cargo en tu iglesia, si eres un pastor, tú representas, tú eres el antitipo de este tipo que se ve aquí, de esta figura de las estrellas en las manos de Jesús, en la mano derecha del Maestro, del Hijo del Hombre, del Dios que se le presentó a San Juan en la isla de Patmos. Entonces, cerremos el asunto. El Señor Jesús ama tanto a su pueblo que no lo abandona nunca. Ama tanto a su pueblo que no lo abandona en ningún momento. Ahora mismo estamos pasando por dificultades difíciles y podemos pensar que el Señor Jesús nos abandonó, pero en realidad no nos ha abandonado. Él está al pendiente de nosotros. Él está al pendiente de su iglesia y Él quiere llevarnos paso a paso hacia adelante hasta llegar al puerto seguro donde Él quiere llevarnos, hasta llegar a la patria celestial donde Él está ahora morando y quiere llevarnos a ese lugar donde Él ya está. ¿Sabes? Para llegar ahí con Él, solamente tenemos que aceptarlo como Salvador personal y como amigo. Debemos aceptar su palabra como guía de la vida y de esa manera poder avanzar paso a paso hasta llegar a tener el encuentro personal con Él cuando venga este Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, en toda su gloria y en toda su majestad. Te voy a invitar de favor que compartas estos videos con tu familia, con tus amigos, para que también ellos puedan conocer de este maravilloso libro y de estos interesantes temas. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias por toda tu palabra que nos has dejado. Ayúdanos por favor a aplicarla a nuestra vida, a compartirla con otros. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Por favor, bendice a cada persona que vea estos videos. Bendice su familia. Y si está pasando por alguna necesidad, por favor, Señor, extiende tu mano y suple su necesidad, te lo suplico. Y ayúdanos para seguir adelante en tu camino. Y prepáranos a través de tu Espíritu Santo para tener ese encuentro personal contigo cuando vengas en gloria y majestad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, hemos llegado al fin del video. Por favor, deja tu comentario en la parte de abajo. Si tienes algo que comentar, eso me ayuda a mí para saber de dónde ver los videos, de qué parte del mundo, para saber cuál es tu opinión, para que yo también vaya aprendiendo contigo. Comparte con tus amigos y gracias por ver el video hasta el final. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.